sí se nos juntó el trabajo. Pero pues ya, si es que ya este fin de semana le avanzo más, porque sí es mucho. Y pues ya espero no se me junte tanto. Ah, bueno, sí tienes razón, son bastantes actividades en esta materia, pero la idea es que se parta desde el reconocimiento de sus saberes previos con respecto a lo que es la docencia, las experiencias que ustedes han tenido en los diferentes tipos de educación y que partamos de allí para profundizar en lo que es educación, pedagogía y otros aspectos relacionados con la docencia en particular. Entonces, si te das cuenta, los primeros ejercicios se trata mucho de que ustedes se evoquen, de que cuenten cuál es su experiencia con relación a lo que son los tipos de educación y a medida que van avanzando, si ya se va profundizando en la asignatura como tal. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, así es. Ah, qué bueno, qué bueno. Voy a estar un poquito intermitente ya que es hora de oficina. Entonces, deje prendo la cámara para que nos conozcamos. Entonces, es hora de oficina y aquí nos tienen con el cubrebocas. Estamos aquí. Pero un gusto conocerla a usted, a José Adolfo, me parece, ¿verdad que es mi compañero? Un gusto, un gusto. Sí, Ya listos. es un gusto poder interactuar en este espacio. A veces leemos los mensajes y se notan en ocasiones y no utilizamos diferentes signos de puntuación un poco fríos, pero la idea de estos encuentros es que nosotros podamos ponerle una cara a esa persona que nos está hablando, que nos está comentando las actividades y que podamos resolver las dudas que pueden irse generando a medida que ustedes van avanzando en este proceso. Yo les quiero decir, yo les recuerdo que el acompañamiento en la Universidad Santander es permanente. Yo les proporcioné mis datos personales para que en el momento en que ustedes tengan alguna inquietud con respecto al trabajo que se está realizando, puedan escribirme y se sientan también más acompañados respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje que se está llevando acá. Entonces es para nosotros una oportunidad también de conocerlos, de interactuar con ustedes y de acompañarlos en este proceso que han empezado. Muchas gracias, profesora. Bueno, ¿y de dónde nos acompañas, Manuel? De Ciudad de México, De aquí Ciudad de México. Iztapalapa. Sí, el compañero José Adolfo está en Veracruz y bueno, yo estoy acá desde Guadalajara. Ah, súper padre. No, pues súper bien. Aquí ya a punto de... Qué Bueno, bueno que se entonces, organizó hoy. bueno, sí, así es. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo quiero darles un panorama general de lo que es la asignatura como tal, de los procesos y las temáticas que son relevantes para comprender los procesos como tal. A veces, cuando he realizado otras conexiones, los estudiantes me dicen, ¿por qué yo veo docencia? Si algunos están cursando la carrera de educación y otros están en otras carreras. Con este panorama que vamos a revisar hoy, ustedes van a ir identificando por qué es necesario que se trabaje este componente pedagógico en las diferentes carreras. Usualmente, las personas cuando ejercen una carrera o son profesionistas como tal o participan en el ámbito pedagógico como académico. Entonces son diferencias sustanciales y en esta formación que usted está recibiendo en la Universidad de Santander, lo que se busca es que ustedes desarrollen también ese componente pedagógico o académico que les va a permitir participar en instituciones de educación superior
como docentes o como generadores de procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de la planeación, entre otros aspectos que son relevantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo soy Betsaida Noelia Riescos Perlaza, soy doctora en educación y la idea de esta clase es que nosotros podamos profundizar en unos aspectos que se consideran fundamentales en el conocimiento de lo que tiene que ver con el aspecto académico de una profesión, es decir, que se pueda participar de forma asertiva en procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso en educación superior. Algo muy común es que las personas, cuando se habla de docencia, se asume que la docencia tiene que ver con los procesos de educación inicial, de educación básica. La docencia es un aspecto que es transversal a todas las profesiones, tanto licenciaturas, maestrías, doctorados, entre otros aspectos. Nosotros, como partícipes de una carrera como tal, lo que estamos buscando es profundizar en que ustedes tengan la habilidad, las competencias, el conocimiento para que ustedes puedan enseñar esa disciplina que están aprendiendo. Entonces, les voy a compartir la presentación que vamos a estar trabajando en este espacio. Les comentaba que es importante que se profundice en la docencia y la didáctica en la formación de los distintos profesionistas. Un aspecto general de todas las carreras es que los que se forman en una carrera en específico, en una profesión, van a capacitar, a formar, a instruir a las personas que quieran adherirse a esa profesión. En ese orden de ideas, si yo estudio Derecho, en un futuro puedo ejercer como docente en esta área del conocimiento, puede ser en las diferentes especialidades y posteriormente realizo un posgrado o en una asignatura de Derecho dentro de las licenciaturas. En ese orden de ideas es necesario que se profundice en esta dimensión más académica de la profesión como tal. No puede, por ejemplo, un docente de educación básica participar en educación superior si no se ha preparado o si no conoce la disciplina que enseña. ¿Quiénes conocen la disciplina como tal? Las personas que se han preparado en el conocimiento específico de la ciencia que desean enseñar. Y ese es el panorama general que nos va a permitir a nosotros pensar la docencia no como un aspecto de la educación básica como tal, sino como un aspecto de la educación superior en la cual nosotros podemos participar coadyuvando o propiciando espacios de comunicación en los que las personas se vayan desarrollando y vayan aprendiendo su profesión como tal. Ahora, nosotros vamos a hablar de dos aspectos específicos o a diferenciar lo que tiene que ver con la educación y la pedagogía. La educación como tal se refiere a ese proceso de socialización en el cual los individuos conocen las reglas de comportamiento que son específicas a una cultura o a una organización como tal. En la educación nosotros podemos ir apropiándonos tanto de elementos conductuales como de elementos culturales, destrezas, técnicas de estudios y demás elementos que nos van a permitir a nosotros participar en diferentes contextos sociales, laborales, entre otros. En ese orden de ideas, la educación no tiene que ver solamente con el proceso de formarnos en una institución como tal, sino que es un proceso tanto de socialización como de endoculturación. Se denomina endoculturación porque nosotros nos vamos a apropiar de elementos culturales para relacionarnos y participar en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos propiamente. La educación como tal es un proceso intencional. Eso quiere decir que cada uno de nosotros va a irse desarrollando a partir de
de las interacciones que se producen para que nosotros aprendamos algo. Por ejemplo, si nosotros participamos en la educación superior, se ha diseñado unos niveles educativos y se han diseñado unos programas que nos van a permitir apropiarnos de un conocimiento específico con relación a la temática que nosotros queremos aprender. Aunque un aspecto central en lo que tiene que ver con la educación es que la educación no solamente son los aspectos de contenido de la disciplina como tal, sino que nosotros vamos a hablar de que la educación tiene que ver con normas, valores, elementos culturales y de otro tipo que van a participar o que van a estar desarrollándose en una sociedad a fin de que nosotros podamos comunicarnos en este espacio. Ahora, usualmente se trabaja o se menciona de forma indistinta lo que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica. Nosotros vamos a distinguir que la pedagogía se entiende como esa ciencia que estudia la educación. Su objeto principal es el estudio de la educación. También algunos autores la conciben como la reflexión de la educación. Entonces, cuando hablamos de pedagogía, usualmente nos van a decir, cuando hablo de pedagogía, entonces estoy pensando en que voy a reflexionar sobre los aspectos educativos. Ahora, la didáctica como tal sí se refiere a esas formas prácticas de cómo se enseña y se aprende en los diferentes contextos. Entonces, la pedagogía sí nos va a dar un panorama general de un tema. Por ejemplo, si yo quiero reflexionar sobre la educación como tal, puedo hablar sobre infraestructura, puedo hablar sobre preparación docente, entre otros. Pero si voy a hablar en términos didácticos, entonces yo me voy a referir a esas teorías que nos van a hablar sobre cómo se enseña, por ejemplo, la enseñanza de la matemática, la enseñanza del derecho, la enseñanza de la ciencia, entre otros aspectos. Se refiere a un aspecto específico de la educación que se conoce como didáctica. Lo comentaba al inicio, porque es importante que las diferentes disciplinas o que nosotros en las diferentes carreras que estamos cursando conozcamos de docencia, de didáctica, de enseñanza, de aprendizaje. Es importante porque así como las disciplinas se han construido a lo largo de la historia, estas están evolucionando y se van adaptando a esos cambios que se van propiciando en las diferentes sociedades. Ahora, ¿quién está preparado para enseñar la disciplina como tal? Las personas que tienen los títulos. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un título o está estudiando licenciatura en Derecho, entonces tiene el conocimiento teórico para participar en otros espacios y formar a otros futuros licenciados. En ese orden de ideas, ese factor especializado solamente lo conocen las personas que han participado en esta disciplina como tal y que conocen esas formas de discurso que son especializados y también conocen esos procedimientos que se han establecido para participar en esas disciplinas como tal. Ahora, el docente se encarga de que ese conocimiento que es teórico, que es disciplinar, que nosotros podemos a veces escuchar como tan científico, ese conocimiento, el docente debe apropiarse de él y hacer lo que se llama una transposición didáctica que le permita al estudiante aprenderlo de forma amena. Es decir, el docente, a partir de las planificaciones de enseñanza que diseña, va a lograr que ese conocimiento científico circule en las aulas como tal. Además de ello, los métodos, las técnicas, las estrategias que se utilizan van a propiciar que esos aprendizajes pues sean significativos. La idea de la educación
es propiciar aprendizajes significativos con los estudiantes a fin de que ellos, a partir de la reflexión, las relaciones que pueden ir, pueden ir construyendo en el medio en el que están, se puedan aprender y aplicar ese saber que están aprendiendo en la universidad. Ahora, la didáctica es la que se encarga de crear teorías sobre cómo enseñar. Entonces, si ustedes revisan algunos autores nos hablan de una didáctica general y didácticas específicas, pero también es necesario identificar que la didáctica como tal aporta un elemento diferenciador que nos permite identificar o conocer que las estrategias que utilice en uno u otro contexto pues van a diferir de las que puedo utilizar con otro grupo, atendiendo a esas diferencias tanto sociales, económicas, entre otras, que van a modificar la práctica del docente como tal. Ahora, se dice que el docente debe seleccionar los contenidos de acuerdo al contexto social y cultural en los que los estudiantes estén inmersos, a fin de que pueda obtener o pueda generar un aprendizaje significativo para sus estudiantes. Hay dos campos diferenciados que son supremamente importantes y lo mencionábamos al inicio cuando hacíamos la introducción y nos referíamos a que una persona que ha aprendido su disciplina como tal es la que se encarga de enseñar, ¿no? Entonces, en una profesión podemos encontrar dos campos diferenciados, que es lo pedagógico y lo disciplinar. Con lo pedagógico se refiere a que hay una forma de enseñar la disciplina. Entonces hay una forma de enseñar derecho, hay una forma de enseñar la mercadotecnia, hay una forma de enseñar la educación, hay una forma de enseñar de contaduría, administración, entre otros. ¿Y quiénes conocen? Las personas que han realizado una licenciatura en esa profesión como tal. Entonces, hay unos que se dedican a la academia y hay otros que son profesionales. ¿Qué quiere decir que hay unos licenciados que se dedican a la academia y hay otros que son profesionales? Con esto me refiero a que hay unos que ejercen como académico, es decir, además de orientar, además de trabajar en alguna institución como tal, trabajan en la formación de otros licenciados, es decir, dan clases, asesoran proyectos, participan en grupos de investigación, entre otros, y hay otros que solo se dedican a ejercer su profesión como tal. Esta es una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con el ejercicio de la pedagogía. Ahora, con lo disciplinar se refiere a que cada uno de nosotros, a partir de la participación en los diferentes espacios, hemos logrado construir un significado de acuerdo a esa disciplina en la que estamos inmersos y a partir de los usos que realizan las personas del lenguaje como tal. Ahora, cuando hablamos de lo disciplinar, nos referimos a que en los espacios, por ejemplo, si ustedes están en una clase de derecho, de administración, de mercadotecnia, lo que se discute ahí es la disciplina. Es decir, se habla ciencia. Nosotros en los espacios académicos hablamos sobre ciencia. Y esa es la diferencia que nosotros podemos notar cuando hablamos de que los que participan en una disciplina van a lograr o nos van a apoyar en la formación de otros licenciados. ¿Cómo se adquiere el conocimiento disciplinar o cómo ustedes han logrado aprender lo que saben acerca de su profesión? A partir de la lectura, de la escritura, de la socialización, de los mapas conceptuales, de relacionar sus ideas, de leer las normas, entre otros, ¿no? Todos esos textos que ustedes leen, lo que van a generar es una identidad y una pertenencia a una determinada profesión. Entonces nosotros vamos a hablar
que si nosotros leemos libros de derecho, entonces vamos a ir desarrollando cierta identidad, cierta relación con la profesión como tal. Si nosotros leemos libros de administración, en ese mismo sentido, pues vamos a ir adquiriendo todo ese bagaje teórico que nos va a permitir hablar, leer, escuchar y comentar acerca de lo que nosotros hemos leído. A eso se refiere la identidad y la pertenencia, ¿no? Que nosotros nos vamos identificando con un cierto discurso, que vamos aprendiendo ciertas normas de participación, que vamos a identificarnos como, y en algunos casos no solamente se va a referir a que nosotros hablemos, sino que nosotros también logramos desarrollar una actitud con relación a esa profesión, la forma de vestirnos, la forma de caminar, los objetos que utilizamos, entre otros aspectos. Ahora, veo que ya han ingresado más estudiantes, les doy la bienvenida. Y bueno, también la idea es que nosotros podamos charlar quienes ya han realizado por ejemplo esta actividad de los contextos de aprendizaje, y si nos pudiera mencionar un poco a qué se refiere toda esta organización del sistema educativo como formal, no formal e informal. José, por favor, ¿nos pudieras comentar? Bueno, pues de lo que yo recuerdo, la formal era la educación que se dan en las instituciones educativas, las formal, o sea, desde primaria, no sé, preescolar hasta universidad. Las no formal, pues son las que no se dan en un ámbito escolar, ¿no? Y las informales son como talleres, algo así recuerdo. La informal, talleres. Allí hay, en las últimas dos que mencionaste, hay una confusión. La no formal se refiere a la organización extraescolar, esa sí está relacionada con los talleres, la no formal. ¿Listo? La no formal. Y la formal, tal como lo mencionaste, se refiere a un proceso que está arreglado, que va por niveles, y que si nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos cursar la licenciatura, debemos tener algún documento que acredite que terminamos la preparatoria, y en ese mismo sentido, si nosotros queremos realizar una preparatoria, tenemos que haber aprobado la secundaria, entre otros, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante de la educación formal, es que se encuentra altamente reglado, no solamente por los niveles educativos, sino por la normatividad que emite las instituciones encargadas de ello para regular todo lo que tiene que ver con la operatividad de las instituciones, tanto de inicial como de educación superior. Tal como lo mencionaste, los talleres hacen referencia a la educación no formal, porque es un apoyo, es una organización extraescolar que nos va a permitir aprender algún tema en particular. Ahora, la educación informal, por allí alguien así es. Laura, muchas gracias por el aporte. Laura nos dice que la informal aprendes por observación, pasa de generación en generación. Así es. Esa es la informal. O sea, la informal se refiere a todo ese proceso que nosotros, todos esos aprendizajes que nosotros vamos a ir obteniendo a lo largo de nuestra vida a través de la interacción con otros, amigos, familia, conocidos, personas e incluso compañeros de trabajo, todo ese conocimiento que va a durar toda la vida y que no se encuentra realmente arreglado. Yo estoy seguro que nosotros podemos evocar aquellas situaciones o aquellos conceptos
o aprendizajes que hemos adquirido a través de la interacción con otras personas y que no corresponden a una organización educativa como tal, sino que es producto de esa interacción, de los juegos, de la dinámica, de compartir, sobre todo con los abuelos. Hola, les ofrezco una disculpa, se me fue la red un momento. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, profesora. Sí, qué pena con ustedes. Aquí sí lo escuchamos. No se preocupe. Gracias. Vamos a seguir. Yo me quedé hablando. Pensé que era yo por un Bueno, momento. no, seguía hablando y bueno, cuando me di cuenta se puso la pantalla negrita, ya no los podía ver, entonces dije, bueno, algo pasó. Bueno, gracias por esperar. Habíamos revisado esta parte y bueno, me gustaría que alguno de ustedes me comentara entre las características que enunció, a los que ya llegaron a esa actividad, una característica que considere debe tener el docente del siglo XXI. Una sola. ¿Y por qué considera que esa característica es importante? Uso de las tecnologías, profesora. Eso es indispensable. Si era hace 1 año y medio, ahora más. Así es. Muchas gracias por el aporte. Por allí alguien más pudiera comentar o escribir en el chat. Sí, con la pandemia se vio la necesidad inmediata de avanzar o de transitar a unos programas de educación mixta o híbrida, pero bueno, ¿cuán cualificados estábamos para realizar ese proceso? Los que estamos participando como formadores en diferentes universidades que tienen estas diferentes plataformas, pues fue un poquito más sencillo. Sin embargo, pues vemos instituciones que no tienen esa facilidad o que no han venido realizando esos procesos de modo virtual. Por lo tanto, pues ha incidido en que la educación en algunos casos, sobre todo los estudiantes que estaban realizando sus clases presenciales, pues también ha habido mucho abandono, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a continuar. Algunos de las actividades que ustedes me han compartido, bueno, me gusta mucho leerlos y comentarles porque
para mí es importante que ustedes sientan esa retroalimentación que realizo de sus documentos y la lectura que realizo de ellas. Y bueno, quería comentarles, esta es una actividad que realizó una de las estudiantes y nos muestra, por ejemplo, la historia de la didáctica, nos hace una línea de tiempo, los diferentes autores, empezando por Comenio, a través de esa apertura que se dio en 1657 con el libro de la didáctica magna, hasta los aportes en el ámbito latinoamericano. Los aportes de Freire han sido fundamentales en lo que tiene que ver con la alfabetización, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y actualmente, pues, en esta etapa en la que nosotros estamos, que se habla mucho de las competencias, del saber hacer, del saber ser, del convivir, entre otros, pues es una etapa nueva que no está allí relacionada, pero que también nos da cuenta de la importancia que tiene no solamente el saber un tema, una disciplina en particular, sino también la apertura que hay hacia otros aspectos, como son la convivencia, el poder hacer, entre otros. Este modelo educativo que les acababa de mencionar, el modelo educativo por competencias, surgió del ámbito laboral, por eso ha sido fuertemente criticado en el ámbito educativo, porque aseveran que fue traído al ámbito educativo sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de análisis. En ese sentido, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esas competencias son esas capacidades que tienen los seres humanos para realizar tareas complejas. También otro autor que es muy conocido es Tobón, quien nos habla que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en diferentes contextos, integrando el saber ser, saber hacer, conocer y convivir. Ahora, anteriormente en la educación superior se privilegiaba el conocer. ¿Qué quiere decir que se privilegiaba el conocer? Es decir, que las personas recitaban mucho, comentaban mucho acerca de un tema. Con el modelo educativo por competencia, lo que se busca es que se parta, o sea, no se debe dejar de lado el conocer, sino que se relacione también el hacer, es decir, no solamente se sepa enunciar, sino que se sepa aplicar ese conocimiento a un contexto específico, y el ser, que está relacionado con aquellas capacidades para trabajar en equipo, para compartir, para debatir, entre otros, y el saber convivir, que está relacionado con esa capacidad del ser humano para vivir en sociedad. Y la integración de estos 4 elementos nos van a permitir a nosotros tener un manejo adecuado de un tema en particular o desarrollar lo que se denomina competencia. Entonces, pasando de este saber anterior, que era el de decir simplemente el saber, ahora estamos articulando con otra dimensión más social, no solamente la dimensión cognitiva, sino también la dimensión social del saber. Entonces, el ser tiene que ver con esa identidad personal, el conocer, no solamente poder recitar un saber, sino que tener los elementos que nos permitan posteriormente articularlos con el hacer para la realización de las tareas complejas y el convivir, que nos va a llevar a vivir en una sociedad de forma armónica. Ahora, es importante esta frase porque nos menciona lo siguiente y la vamos a leer de forma textual. Dice: la formación por competencias no solo beneficia los saberes conceptuales, sino que son un importante aporte a la construcción de una sociedad no solo más eficiente, más productiva, sino que también más abierta, más tolerante, más plural, para incluir una concepción ciudadana de equidad, de justicia
que busca abordar las competencias genéricas, blandas o transversales que complementen a las competencias específicas. Entonces, hablamos de que ya la preparación universitaria no es solamente para que las personas sepan un concepto en particular, sino que va a buscar que las personas desarrollen habilidades para hacer con ese saber en relación con un grupo social en el que esté inmerso a través del diseño de diferentes actividades y estrategias que nos van a permitir aplicar todo lo que tiene que ver con las competencias en general. Hay diferentes tipos de competencias. Las competencias básicas son aquellas que son fundamentales para que se puedan conocer las demás. En ese caso, nosotros hablamos de los conceptos, por ejemplo, de lectura, escritura, matemáticas, se consideran fundamentales para que ustedes puedan participar en las carreras que están cursando actualmente. Las competencias genéricas son comunes, por ejemplo, el análisis, la gestión, entre otros aspectos, y estas competencias genéricas lo que nos van a permitir es que se aumenten las posibilidades de empleo, que se favorezca la gestión y que los estudiantes que egresen puedan conservar y conseguir un empleo. Las competencias específicas están relacionadas con el desempeño de una profesión. Estas requieren un alto nivel de especialización y formación y se obtienen específicamente en la educación superior. Estas difieren de una a otra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la licenciatura en Derecho, entonces las competencias específicas son unas relacionadas con la oralidad, la expresión, la escritura, entre otros, diferentes a las otras competencias que se pueden desarrollar, por ejemplo, en administración, en contaduría, en mercadotecnia, entre otras. Y también en el ámbito educativo. Bueno, vamos a ver un corto video que se los voy a proyectar en un minutito. Estoy cambiando de cuenta para que no se interrumpa con los listo. Entonces ya se las proyecto para que puedan visualizar. A lo largo de los años, los motivos que la sociedad también los hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de siglos atrás. Si nos remontamos a la prehistoria, el modelo educativo, por denominarlo de alguna manera, dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en aspectos más concretos y ligados con la subsistencia, como por ejemplo la caza o la supervivencia. Se trataba de un sistema muy primario individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades básicas. La escuela en Mesopotamia. Un primer gran cambio, o incluso una primera revolución, la encontramos en Sumeria, en Mesopotamia, en el 2000 a.C. Por aquel entonces aparece el primer concepto de escuela, centrado sobre todo en la enseñanza de la escritura y diferenciándose básicamente por el hecho de ir un paso más allá que ayudar a solventar las necesidades del día a día. Las personas que se beneficiaban de este nuevo modelo eran únicamente personas de clase privilegiada. Grecia y Roma. El concepto de escuela, tal como lo entendemos ahora, como una institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela ligada a la institución religiosa,
presente desde la antigüedad, para dar paso a un concepto más global y que perseguía cultivar el espíritu. La educación en Grecia y también posteriormente en la antigua Roma buscaba formar a los alumnos para que estos recibieran una educación completa. Mediante la instrucción de todos los conocimientos necesarios, podían integrarse plenamente en la sociedad. Se enseñaban diferentes asignaturas, como por ejemplo aritmética, música o educación física. En Grecia ya existía incluso lo que hoy conocemos como enseñanza universitaria, una educación basada en los conocimientos transmitidos por grandes maestros. Hay que remarcar, a pesar de todo, que las escuelas en Grecia eran privadas, por lo que no estaban abiertas a toda la población. En Roma, la educación también estaba vinculada a la élite social. La Edad Media. La educación en la Edad Media busca la perfección del individuo a través del espíritu. En este periodo, todo aprendizaje giraba en torno a la Biblia. En la preparación intelectual estaba la preparación religiosa, que implicaba unas normas de conducta que se dejaban ver en la vida cotidiana. Estas eran la oración frecuente, el ayuno, la abstinencia, las vigilias, las mortificaciones y las buenas obras. Otro hito importante en la educación de la Edad Media fue la aparición de los monasterios, ya que estos estaban destinados a la educación cristiana. Los monasterios aparecen debido a que se mantenía el ideal de que el hombre debía aislarse para encontrarse a sí mismo y a Dios. Por lo general, los monjes fomentaban una mínima alfabetización e inducían a pensar en un cierto para enseñar a leer y escribir. Siglo XVIII. Punto y aparte merece también la época que inicia Federico Guillermo II en 1787, al promulgar un código escolar que quitaba al clero el poder de la educación para concederlo al Ministerio de Educación. Así, el Estado pasaba a ser el responsable en las escuelas con un sistema coordinado de escuelas. Este código destacaba por remarcar que todos los niños debían ir a la escuela primaria, con el objetivo de ofrecer una educación básica a todos los niños, sin dejar de lado un sistema de exclusión para aquellos alumnos que tenían una mala conducta. En la actualidad, el periodo actual es estado dentro de la historia, gracias al cambio derivado de la tecnología y las posibilidades que ofrece su integración en las aulas. De su mano, tenemos acceso a una educación más personalizada, pudiendo atender las necesidades específicas de cada alumno y adaptando el ritmo de aprendizaje a sus capacidades. El papel del profesor también se ha visto beneficiado por la entrada de la tecnología en las escuelas, ya que gracias a las posibilidades que ofrece, se pueden optimizar mejor las rutinas y complementar las lecciones con un abanico de elementos muy variados. Se ha pasado de la pizarra a los elementos digitales, lo que también beneficia que las clases sean más amenas y entretenidas. Ya es un hecho consolidado también en muchos países que cada alumno tenga su propio ordenador. El uso de la tecnología en la educación se ha cada vez más generalizado e importante, y no solo en los países más desarrollados. La propia UNESCO indica que la tecnología puede contribuir a la universal educación. A medida que se vaya extendiendo su uso, la tecnología tendrá un papel más importante en la enseñanza global. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo creéis que será la educación de aquí a 200 años? ¿Cuáles serán los nuevos avances? Bueno, no sé si quisieran comentarme algo. En una de las actividades tenían que hacer una línea de tiempo con respecto a los diferentes autores y los aportes a la educación como tal. ¿Qué les pareció el video? ¿Algunos elementos que quisieran recuperar de él? La idea del video como tal es mostrar aquellos cambios, cómo la escuela como tal ha venido transitando o se ha venido mutando de acuerdo a con la época, las situaciones y las necesidades de las personas. En el último apartado veíamos, sobre todo desde la UNESCO, se ha trabajado en los últimos años en que las diferentes escuelas tienen acceso a la tecnología. Esto no ha sido tan rápido como se ha esperado por parte de esta institución. Sin embargo, con lo que sucedió con la pandemia,
se han venido gestando algunos proyectos que buscan aumentar la conectividad de diferentes instituciones. Entonces, es un privilegio poder contar con la conexión para poder seguir con este proceso educativo. Y bueno, nosotros estamos en un sistema educativo virtual con el cual también a partir de las diferentes tecnologías se pueden venir trabajando de modo atemporal, cada uno avanzando en el desarrollo de las actividades en diferentes espacios del día y cuando puedan realizar las diferentes actividades, ¿no? Cada uno a su propio ritmo. Esta es una de las ventajas de este sistema que permite que podamos realizar diferentes actividades, tanto trabajar, atender a la familia, entre otros, y continuar con nuestro proceso educativo de modo virtual, como ustedes han visto, con la misma exigencia que se realizan otros procesos. Entonces, también aprovechando este espacio, quiero comentarles o preguntarles si tienen alguna duda con respecto a las actividades o alguna duda en particular sobre alguna actividad que se ha asignado en la plataforma. Yo sí, profesora. Claro. De hecho, ya es ya casi para cerrar. Bueno, no, todavía faltan algunas. Sin embargo, situaciones de aprendizaje. Digo yo, como no he sido así como que docente, así como un ejemplo como digo, yo ayer más o menos traté de aterrizar algunas, pero no sé si estaban correctas. Entonces no sé si nos pudiera poner un ejemplo de esta situación de aprendizaje. ¿Cuál? Dijiste que habías puesto alguna. ¿A cuál te refieres? Es de la actividad número 17. Ajá, dice que habías puesto una situación. ¿Cuál pusiste tú? Yo, por ejemplo, bueno, de hecho nos pide 10, pero ponía, por ejemplo, y si no, pues ya me regresara el trabajo para un segundo intento. Dice, yo, por ejemplo, ponía el tema de las abro, por ejemplo, el nivel en educación preparatoria, la enseñanza de valores para la materia de ética, ¿ok? Y yo ponía en la enseñanza tradicional se aprendía una lista de valores, se memorizaba su definición e importancia social, así como qué pasaría en su ausencia, pero sin necesariamente reflexionar sobre el tú desarrollarlos en la sociedad. Listo. Vamos a diferenciar dos conceptos allí. Cuando se refiere a estrategias de enseñanza, se refiere a las que hace el docente. Cuando digan estrategias de aprendizaje, se refiere a lo que va a hacer el estudiante. En ese orden de ideas, ¿qué podría hacer un estudiante? ¿Qué situación podría propiciarle para que el estudiante aprenda? Por ejemplo, a partir de una lectura, ustedes han hecho muchas en las actividades. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer un estudiante para una situación de aprendizaje? ¿Qué podría hacer? Realizar una línea de tiempo, realizar un mapa conceptual, realizar un análisis de una lectura. Esas son de aprendizaje. Okay. Es lo que realizaría el estudiante. Y aquí como tal maneja de enseñanza, ¿verdad? Sí, como tal, ¿qué podría hacer el docente? Las de enseñanza correspondería a la acción pedagógica del docente. ¿Qué podría hacer el docente para que el estudiante aprenda un contenido? O ya, por ejemplo, aquí en los valores, digo, yo he visto cómo se traslada actualmente y más que, bueno, o sea, sí es importante, ¿no? El concepto, pero también como que lo asocien, por ejemplo, que se haga digo, ahorita es complicado, pero una colecta, ¿no? Como para transmitir y que esa colecta vaya hacia un fin, ¿no? Hacia, no sé, destinarlo hacia un refugio o hacia un orfanatorio o hacia algo de los perritos para comprarles sus croquetas, ¿no? Con toda esta colecta que se puede hacer. Entonces lo haces más vivencial que meramente aprenderte cada valor y su concepto. Así es, tiene toda la razón. Se refiere, bueno, tiene que ver o está relacionado con el sistema educativo, el modelo pedagógico por competencias, en donde no solo vas a memorizar
sino que también qué puedes hacer con ese saber que has adquirido, que has aprendido. En ese orden de ideas, no solamente sería recitar la solidaridad. Bueno, ¿qué es para ti la solidaridad? Bueno, ya el estudiante te dice, bueno, ¿qué acciones podrías generar para ser solidario? Por ejemplo, entonces ya el estudiante, podría ser una recolecta o una colecta de cierto dinero para comprar o para atender alguna necesidad específica en ese caso. O para atender o para, con lo que se presentó hace algunos años del sismo, se empezaron diferentes asociaciones a recolectar materiales, dinero, colchones, entre otras cosas. Esos son ejemplos de solidaridad, pero bueno, a gran escala. Ahora, de forma específica, como un estudiante podría hacerlo dentro de su comunidad, dentro de su barrio, dentro de su escuela, ¿no? Entonces, conozco algunas instituciones, por ejemplo, que hacen ese tipo de actividades, por ejemplo, para trabajar en un hogar de ancianos, para llevar aporte, para llevar alimentación, no solamente para llevar alimentos, sino también para llevar actividades lúdicas, entre otros, ¿no? Entonces, la escuela, según lo que hemos venido analizando, ya no está solamente para que las personas reciten. Con la escuela me refiero a las instituciones, tanto públicas, privadas, instituciones de educación básica, instituciones de educación superior. Ya no busca solamente que el estudiante te recite un concepto como tal, sino que pueda aplicar ese concepto a una situación específica, y eso es lo que se ha venido tratando de transformar con el modelo educativo por competencias, Emanuel. Ok, pero entonces sí podría ser así como se llevaba antes, porque ya en el producto te dice que, bueno, a través de estrategias creativas y de innovación, resuelvas esa situación, ¿no? De aprendizaje. Entonces puede ser un antes cómo se enseñaba y ahorita cómo se ha innovado, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Tú puedes poner la situación y luego, por ejemplo, pero ahí lo que te está pidiendo es problemas, Manuel, no solamente la situación como tal, sino un problema que pudiera generarse, porque en el producto siguiente te pide la solución. Uh-huh. Te pide la solución de forma creativa. Entonces, cuando te está pidiendo la solución, se supone que en el anterior, en la actividad, tú generaste un problema. ¿Listo? Ok. Va. Sí, Por sí. ejemplo, entonces, estamos hablando, tú eres el que me presenta los mapas conceptuales con diferentes herramientas, ¿cierto? Ajá, sí, profesora. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un problema de aprendizaje, la falta de creatividad para presentar los trabajos visuales o con diferentes herramientas visuales. Ese podría ser un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces tú lo vas a solucionar por medio de diferentes herramientas para la creación de mapas. Está el MindMaster, está incluso en Canva, puedes hacerlos, está Zenmap Tools, están diferentes herramientas. ¿Sí me hago entender en esta parte? Sí. O sea, el problema como tal, o la situación no va a ser la creación de mapas conceptuales, no. Tú tienes que redactarlo como un problema. ¿Para qué? Para que en la siguiente tú le puedas dar solución por medio de la utilización de diferentes herramientas digitales, como, y ya pones las herramientas que estamos mencionando. Vale. Sí. Muchísimas gracias, profesora. Era esa mi duda. Sí. A propósito, me gusta mucho cómo presentas tus documentos. Muchas gracias. Ahí le Sí. innovamos un poquito. Sí. ¿Trabajas en ello, en informática, o es de tu propia autoría y te gusta profundizar en este campo? Pues ambas para darle presentación a que no sea tan estático, digamos, los entregables. Digo, sí hay algunas como por ejemplo la
producto de 6, ¿no? Que es básicamente hacer el resumen, ¿no? De las ideas. Hay otras que pues sí se prestan para eso, los mapas, los cuadros comparativos. Entonces, pues buscar herramientas y aprenderlas a usar. Sí. Sí, muchas gracias porque, bueno, también nos haces pensar mucho sobre la forma también que presentamos los contenidos. Has utilizado diferentes herramientas y pues las ayudas visuales siempre son importantes en este caso. Además de que cuando haces un esfuerzo intelectual por crear algo de modo distinto, aprendes también. El contenido se provoca o se desarrolla un aprendizaje significativo porque has asociado a una actividad específica con la tarea que estás realizando, ¿no? Bueno, Sí, profesora, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a otra actividad que esté allí en la plataforma? Bueno, si no hay ninguna otra duda, damos por terminada la sesión del día de hoy. Es un gusto ponerle ya un rostro a las personas con las que he venido interactuando. Sé que no se han conectado todos, pero eso también me habla mucho de toda la disposición que ustedes tienen para este proceso. Y bueno, los que están aquí son los que están más avanzados en la realización de sus actividades. Entonces, pues esto me demuestra que están muy interesados en este proceso educativo como tal. Saben que cuentan conmigo en lo que yo les pueda apoyar con muchísimo gusto. Y la idea es que podamos seguir interactuando por la plataforma y también por medio del correo electrónico o el WhatsApp. Aquí les comparto nuevamente mis datos para que si ustedes no lo tienen, los puedan guardar y quedo a su orden con las actividades. Es un gusto poder compartir y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego, maestra. Gracias. Muchas gracias, profesora. maestra. Con permiso. Propio, salud. Me retiro a desayunar ahora sí, porque acá estamos más temprano. Provecho. De hecho, ayer tuve un problemita con una clase porque estamos 2 horas antes y me parece hora del centro aquí. Ah, ya. Pero, bueno, en tu plataforma te ha de aparecer la hora del lugar en el que estás. No, profesora, me salió la hora de allá de ustedes. Ay, Yo estoy acá en Sonora, estamos 2 horas antes. Si ya llegué y me puse en mi clase, ya se había terminado desde hace rato. bueno, de todas maneras lo voy a comentar con el coordinador para que resuelvan ese inconveniente y si te puedas conectar a tus clases. Sí, fue lo que intuí, que a lo mejor me estaba apareciendo la hora de allá del centro. Entonces, ahorita me metí 2 horas antes por lo mismo. Y sí, pues el problema, porque mire, aquí estoy. Yo hago el respectivo reporte y ya luego te comunico en la plataforma para que sepas la respuesta del coordinador. Bueno, que tengan un buen día. Profesora, muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente.